Alrighty, Mónica, vámonos. Sácala. Vámonos. All right. How is everybody doing today? Okay. Oh, that's my phone. It's getting a little crazy, Mónica. Okay, hey, we are at episode number 28, Eloy, 28, getting closer to 30 episodes. Wendy, do me a favor. Can you turn off the fan because it's making a lot of noise? So we're gonna go ahead and turn that off. And so what's happening, Monica? Talk to me. What's going on? Well, not much. It's sunny days. Oye, Hace no, mucho calor allá afuera. ¿Cómo le están haciendo? no inventes. Ahorita, en cuanto entré, I was just having this conversation with Wendy and Danny in regards to today being a super hot day. It is. It's Yeah. been hot days. I was sharing with them. Definitely. Pero Eloy, so today we're going to be talking, cambiando de tema. Okay, fine. We're done with heat. We're done with that. Okay. So today we're going to be talking about a really interesting phenomenon que está sucediendo. Creo que este fenómeno no ha pasado por tantos años. Nunca ha pasado en realidad. Esto nunca ha pasado en la historia de real estate. So no es como que esto no es un fenómeno normal. This is something that it's never been seen in the history of real estate. And the last time que teníamos rates así de bajos, Mónica, era cuando teníamos negative amortizations, que eran los negams y todo eso. Ahorita los intereses están extremadamente bajos, pero estamos hablando que son 30-year fix. 30-year fix, exactly. Yeah. Exacto. Entonces, dale, a ver, ¿qué es lo que ibas a comentar? We're going to be speaking about how do mortgage interest rates affect purchasing power, which is really, really interesting, porque lo que hemos platicado en sí en los últimos segmentos es de que ahora la gente puede comprar hace, que actually el año pasado, ¿verdad? Yo creo que no vamos muy lejos, ¿verdad? So, really, really interesting stuff. So, es lo que vamos a entrar un poquito más a fondo en un poquito más. Okay, entonces let's go. Let's show the pictures of the things that we did last weekend, and we were actually we were celebrating our anniversary, Mónica. ¿Cuántos años? 14 years anniversary. 14 years anniversary. Desde que me aventaste la soga al cuello, como dicen. Tú solito te la pusiste así. Me ahorcaste ahí, me pusiste una trampa para que me cayera ahí donde estaba la soga. Y me dijiste, óigame, no me ahorque. Me ahorcó. ¿Sabes cómo me decían antes? Me decían Eloy. ¿Sí? Elóigame no. Uy, no, tú solito te echas carrilla, forget it. Ojalá que no te haya oído ni uno de tus amigos carrillas. Elóigame no. Hey, so fuimos a Terrania. Terrania es un resort. Y parece pretty much como que anda uno en Cabos, está aquí en Palos Verdes, manejamos solamente 45 minutes y ya, ahí estamos. So, la capacity del hotel ahorita está al 50%, varios amigos me marcaron y me dijeron, hey, ¿cómo le hiciste? No hay capacity for the next few months. Well, porque nunca encontramos capacity, so this time I plan ahead of time. So llamé hace unos meses to make the reservation. How many months in advance? Like 3 months in advance. 3 months in advance, okay. Pero sí llamen, si quieren darse una vacacioncita así, el restaurante está a 50% capacity, el hotel y los restaurantes, todo está a 50% capacity allá adentro. Tienen 5 restaurantes allá adentro de la cosa más deliciosa. Yeah, that was a really good steak right there, yeah. Yeah, ese fue un steak de 32 onzas. It was huge, yeah. All right, so look at that. Some oysters. We had a lot of fun. You know, what else? There you go. That's Monica right there in front of the hotel. Y ahí me estaba echando un purito. Tal que puro relax. Puro relaxation. Yeah, there you go. So ahí está. 14-year anniversary, you guys. Wonderful, yeah. Congratulations, Monica, again. To you too. I want to congratulate Monica because for 14 years that she's been with me, me ha aguantado. I've been longer with you. Me ha aguantado 14 years casada y luego
another 6 years que andábamos de novios. Son 20 años ya. Me aguantó también. Me aguantó. And she's always been taking care of me. So, yeah. Tú también. Very, very special. Yeah, definitely. Okay. Thank you, guys. Thank you. Very special. 14 años se dicen fácil, pero no. No lo son. Han sido como unos 5 minutos bajo el agua. Sí. Es toda la honestidad. 100% honestidad. All right, okay. And guess what? We're going to be having our first-time home buyer seminar. Yay. By the end of the month. So it's going to be on August 29 at 10 a.m. We're going to be having this first-time home buyer seminar que la gente siempre me está preguntando, Eloy, ¿cuándo tiene el seminario? So we're having this first-time home buyer seminar every month after month. Y pues yo creo que la gente sí se beneficia bastante, Mónica, del first-time home buyer seminar. Tenemos una pregunta aquí, a ver, dale. Erika Dani. Salas, she's saying felicidades. Erika, un saludo, muchas gracias por felicitarnos. Saludos. Se les agradece de verdad, de corazón. Y por favor, todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy, please share this live video, this live show that we do. Share it with your friends. Today is a very, very interesting topic, Mónica. Está bien interesante lo que va a pasar el día de hoy. Entonces, otra vez, les recuerdo el seminario. Agosto 29 a las 10 de la mañana por Facebook Live. Tengan todas sus preguntas listas y van a ver que no solamente los intereses bajos, pero los programas para primeros compradores que hay ahorita. Y la otra cosa también, Mónica, les voy a invitar un café virtual y unas donas virtuales y unas conchitas virtuales. Hasta unos chilaquiles virtuales si quieren. Así que no se les olvide, por favor, acompañarnos, ¿ok? Que vámonos entonces. Next slide. The raffle. Raffle time. All right, raffle time. Okay. ¿Qué tenemos? All right, we have Dani. Porque acuérdate Dani. que Brenda, she's been out for a bit right now. Con los niños, cuidando a los niños y todo eso. Tenemos Dani vino de Hawái. So, vino de Hawái. The question for today for the raffle is how many FICO points do you need in your credit to purchase a home? So a lot of people always are asking, what's the minimum FICO? So what do you guys think? How many points of FICO do you guys need to purchase a home? For which program? For regular FHA? For just a regular FHA program. Okay, minimum FICO score for a regular FHA. ¿Cuál es el puntuaje de crédito mínimo que usted necesita para poder comprar una casa con el programa del gobierno de FHA? Entonces, por favor, ahí coméntenos el FHA, el FHA. Coméntenos, por favor, quién se va a ganar. ¿Qué se van a ganar el día de hoy? ¿Qué es el premio? We're going to go ahead and raffle some gift cards. So, la gente que andan, poniendo los comentarios y todo, si if you guys are answering the questions, we're going to go ahead and put you in a raffle, and then, you can go ahead and win either a Walmart card, Target. This is going to be a Target, right? This is a Target, okay. Oh, I love Target. It's going to be a Target card. So if you guys want to go ahead and definitely win a Target card, feel free to go ahead and comment, and we'll be looking at your comments. So it's going to be a Target card for how much? What's going to be the amount? Wendy? $50. 50 dolaritos para la Target, para que compren 50 bolitas. groceries, ahorita que hace tanto calor, para que le compren un ice cream a los niños, unas pizzas, unas popcorns y los pongan a ver una movie. Definitivamente. Oye, ¿ya empezaron la escuela o no han empezado la escuela los niños? Muchos niños empezaron ya desde la semana pasada, los tuyos no han empezado. Mis niños, ¿por qué no han empezado la escuela? Yo los miro todos los días ahí en la casa. ¿Qué onda? Los tuyos no han empezado ya hasta el 24. Los estaba regañando ahora en la mañana. Dije, hey, aren't you guys going to go to school? They're like, no, Daddy, we're still on vacation. I was Ahorita es Fortnite time para ellos. Fortnite time. I think we have another question, Daddy. Yes. All right, échale. Nancy, Nancy, she's saying, que viva el amor, cheers to many more years together, lots of blessings your way. The best investment is always a family. And then she's already even answering the question. She's maybe 580. 580, okay. Thank all right, you, Nancy. All right. Nancy, thank you very much. Gracias ahí por los buenos deseos, los consejos también ahí. A ver, las buenas vibras. Yo le quiero preguntar a ustedes, a las personas que están casadas, que tienen una relación por mucho tiempo,
que han estado juntos por un largo tiempo, ¿qué es el secreto? What's the glue to your relationship? Que nos pongan ahí un comentario. A ver, comentario. What's the glue to your relationship? ¿Cómo le hacemos para llegar a 50? Porque 14, sí. Híjole, mano. Sí, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que compartir? ¿Qué hay que experimentar? ¿Qué hay que...? Bueno, ustedes saben, ya los que tienen más tiempo, ¿verdad? Sí, échenos unos cuantos tips, qué es lo que les ha funcionado, qué son los do's and don'ts, qué sí les funciona, qué no hagan, ¿verdad? De todo. Compártanos ahí. A ver, Dani, ¿qué tenemos ahí? So, Freddy, saludos, Freddy. He's asking, how hard is it to sell the home you just bought a few months ago? So if he bought a house a few months ago, how hard is it for him to sell? Well, it's that hard to sell it. The problem is he going to have enough equity to pay for the expenses of selling the house, and if he's going to be able to profit. So definitely, depending on how much he bought the property for, we can always give you a free consultation. Jeffrey, we can definitely get together with you and explore that option, and I can find out if you bought the property under market value, then it might be very simple for you to sell it and still make some profit out of it. And he's also saying, we're referring to the secret questions for marriage. Huh? He's saying, the wife is always right. I married my high school sweetheart. Oh, okay, yeah, nice. Same as here. The wife is always right. Same right here with Monica. We were actually, how old were we? 17? 17, so we're also high school sweethearts. Yeah, we were 17, y no me la podía quitar de encima. Oh my God, no. Y todavía en la noche no me la puedo quitar de encima porque me avienta la pata así como para dormir, ¿verdad? Sí, me traes loca, baby. Me traes loca. And then Nancy's also saying love and patience. Love and patience, okay, all right, wonderful. Pero me gustó eso de que the wife is always right, right? Ya, esa me gustó. Muy bien, high five para Freddy. Dijo, hey, last night I went to get an appointment y dice el cliente, hey, hey, happy wife, happy life. ¿Verdad? Yeah, es el dicho que siempre dice la gente que happy no andan wife, tan lejos de la realidad. Tan lejos, ¿verdad? A veces hay que marearle un poquito ahí para que uno no se sienta tan mal, o sea, también... No se enganchen, ¿verdad? También happy husband. Happy husband, también. De vez en cuando. Hey, we work hard, we do a lot of things, and we need a little bit of recognition from time to time. Yes, Come on. Yes, that's true. All right, okay, let's get this started. Let's go into the... So we were going to talk about the interest rate. Interest rates? The rate for interest rates, Monica, for today, I was actually checking, and guess what? 2.50. Oh my gosh. 2.5% is the interest rate for an FHA loan. Wow. Right now, 2.5%. I've never seen it this low. This is incredible. This is super incredible. So anyone, just last year, Monica, about almost 2 years ago, we were seeing interest rates at 5%. Yeah, absolutely. 5%. So basically what that means is that if you were one of those families that got pre-approved 2 years ago and you weren't able to qualify, you were not able to qualify for what you wanted, well, guess what? Right now you're almost qualifying for twice amount of the twice of the amount of whatever you were qualifying before. So si usted se había precalificado anteriormente, hace algunos año y medio, 2 años, cuando los intereses estaban entre los 4.5% y el 5%, el día de hoy usted tiene la posibilidad de calificar para el doble de lo que usted calificaba en aquel tiempo. So, mucha gente que calificaba para 250,000, ahorita ya tiene la oportunidad de poder comprarse una casita. Ahora, y la verdad que mucha gente ya está tomando, ahora sí, veo que ventaja. Por el último mes la gente ha tomado ventaja, Eloy, porque así estaba viendo un meme hace ratito que decía... ¿Del papel de baño? Del papel de baño, que decía, ¿cómo está ahorita lo de las casas? Y le contestaba la gente, ¿se acuerda hace unos meses cómo se iba el papel de baño así? Pues así se están yendo las casas ahorita, igualito. Supply and demand. Yeah. Supply and demand, there's... Y lo bueno de esto es de que it's been a very balanced business, Mónica. La gente está vendiendo, la gente está comprando y mucha gente está vendiendo para comprar casas más grandes. Entonces, I think, it's a very great
un fenómeno grande, como tú le llamaste. Un estímulo también a la economía, porque aunque hemos visto que muchos sectores han estado perjudicados por la pandemia, ¿verdad? Creo que este estímulo lo están, ¿verdad? Un poquito poniendo también para que todos los sectores que de veras sí están trabajando y son esenciales, porque prácticamente todo lo que es esencial, y todos ellos siguen ganando dinero, y hay businesses, algunos están quebrados, pero hay otros que, wow, se han ido hasta arriba, ¿verdad? La realidad, Mónica, es de que hay muchos negocios que sí se adaptaron y hay muchos negocios que no se adaptaron. Y se puede ver, mira, I've seen restaurants, te lo voy a poner así de fácil. There's restaurants that, they closed their business, they, couldn't adapt to everything that was happening and they're going out of business right now. Yep. Y hay otros negocios que sí se adaptaron, se pusieron a hacer deliveries online, empezaron a abrir ahora los patios outside and everything, and those businesses are striving. Le están echando muchas ganas, están saliendo adelante bastante. They're doing amazingly well, Mónica. Les está yendo bastante, y tú dijiste bastante algo bien. clave ahí. El otro día estaba platicando con un cocinero, ¿verdad? Y nos preparó ahí en el party de Nancy un delicioso sushi, ¿verdad? Él trabaja en un restaurante, pero le digo, wow, es que cocinas tan delicioso, ¿verdad? Porque dice, sí estoy planeando, dice, abrir mi propio lugar. Independizarme, dice, no sé si va a suceder este año. Tenía un poco de miedo él por la cuestión de la pandemia. De la pandemia, pero le dije, look, a veces el cocinero puede cocinar de lo más delicioso, Eloy, pero si no está acompañado ahora por toda la cuestión del marketing, un marketing group que lo haga backed up, ¿verdad? Muchas veces no pueden llegar a exprimir todos los beneficios de su rica cocina, ¿verdad? Entonces, casi ese es el consejo, ¿verdad? Si están pensando abrir un negocio, asegurarse definitivamente de que tengan el marketing team que los haga backed up para que puedan ver todos los beneficios y todo lo bonito que les va a ir, ¿verdad? Oh, yeah. Y ahí le recomendamos a Duncan, que es el que nos ayuda con marketing. So he's a really great guy at marketing and everything. So si alguien necesita marketing, he's there to help you out. So vámonos con el show, Mónica. Vamos a empezar con el show. El día de hoy, episode number 28. What are we talking about, Mónica? Okay. So how do mortgage interest rates affect purchasing power? Okay. All right? So vámonos a darle. All right. Ahí te va. Ayúdame con esa, por favor, Okay. Mónica. So what is an interest rate? Pretty simple. The interest rate is the amount a lender charges for the use of assets expressed as a percentage of the principal. Interest rates can vary depending on credit and terms. All right. So lo vamos a poner en palabras fáciles. Es el porcentaje que el banco o la persona que le está prestando el dinero le va a cobrar por prestarle la feria, como dicen, ¿verdad? Pero ponte a pensar, o sea, ¿quién te presta dinero al 2.5%? Oh my gosh. I mean, it's almost free money. Déjame pensar. Almost free money. En los carros, Not even in the ni cars, siquiera, in the cars you get like a 3%, 3.5%, 4%. If you have super excellent credit. Mira, aquí para un FHA, if you have a 620 FICO score, 630, 640, you're going to be getting a very good interest rate on an FHA loan, 2.5%. Think about it. Incredible. Es casi como que te están regalando el dinero para poder comprar una casita. De verdad que si no, los que no brinquen, más adelante nomás van a voltear atrás y decir, ahí estaba, pero no me animé. Exacto. Ok, vámonos con la que sigue. Next. So what does a higher interest rate mean? The higher the interest rate on your mortgage, the higher your monthly payment and the more you'll pay over the life of the loan. A full percentage point increase in a mortgage rate reduces one's purchasing power by 12%. Okay, so what does higher? Okay, so exactly what the topic says, Eloy. The higher the interest rate, the lower purchasing power they have. And I don't know if you remember, Monica, when we bought our house back in, not our first house, but when we bought the house in Bellflower, around that time cuando estábamos en la ciudad de Bellflower,
the properties went down. Y esto es una de las cosas que quiero explicar, porque mucha gente me dice, oh, Eloy, es que yo me quiero esperar a que bajen las casas, porque ya cuando bajen las casas, I'm going to be buying for a lower price, and, and then I can have a house que me costó menos dinero. And so back then, back in 2008, when we bought that property in Bellflower, we got the property for $360,000, if you remember. But the rate on the property was 7%. 7%, Monica, on that property. So we bought this property, compramos a $360,000, el rate estaba al 7%, y el pago que nosotros teníamos en esa casa de $360,000 era cerca de $3,000. Yeah, $2,600 with taxes, and it was 6.75, I believe. Close to 7%, yeah. Close to 7%. So close to $3,000. So now, if you really think about it right now, con el mismo pago el día de hoy puedes comprar una casa arriba de $500,000. And that's exactly Over what we wanted to do back then, Eloy. Remember, we wanted to buy in a different area, but we couldn't not that we couldn't afford it, but it was like really expensive, and we didn't want to pay over $3,500 because we have always been conservative on payments, and to us $3,500 was like, no way, let's start somewhere else. Back then, $3,500, it was a lot more money than what it is today. Translated into today's $3,500 is a little la different. Gente ya está ganando más dinero, hay más flujo de dinero en el mercado, hay muchos, como lo hablaste al principio, hay muchas, ¿cómo se llama? Industrias del mercado que les está yendo bastante bien, que están haciendo bastante dinero, que tienen la habilidad de poder comprar algo mejor, y es la gente que ahorita está tomando ventaja de poder comprar y poder agarrar bajos intereses. No, esto estamos hablando casi 13 años atrás. Ya bastante tiempo. Long time ago. Long time ago but that's, back in 2008. Y la razón por la cual lo menciono yo, Mónica, es porque mucha gente está esperando a que lleguen a bajar las propiedades otra vez como bajaron en aquel entonces. No sé yo si van a llegar a bajar o no. Lo que sí sé es de que ahorita con los intereses, it's a big difference. It's a big difference what you're able to qualify for. Absolutely. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, Mónica. So what does that mean? If you have an interest rate of 3.5% and your buying power is $400,000, an increase of just 1%, now making it 4.5%, can now increase your monthly payment and bring down the amount you can buy instead of the $400,000. So basically what that means is that if you were qualified for $400,000 at a 3.5%, if the rate was to go up 1% more, you no longer qualify for $400,000. Maybe you qualify for $350,000 or $375,000. Well, it's going to be 10%, about 12% less. So 12% less of that, it would be around $360,000 that you're going to be qualifying. Yeah. 1% more. Exacto. So eso es lo que hablamos de purchasing power, that you actually qualify for more. Y no estamos hablando ahorita de 1%, estamos hablando más o menos de 2.5% más abajo que el año pasado. As compared to last year, exacto. O sea, que quieres decir que sí, ahorita, back then, if you were qualified for $400,000, you're going to qualify for about 30% more than what you were able to qualify before. So 3 por 4 son 12, so you're going to qualify for $125,000 more. So you're going to be Estamos hablando que la gente tiene a lot more choices, ¿verdad? Si antes podían comprar en ciertas ciudades, ¿verdad? Porque así lo permitía su purchasing power, quiere decir que ahora esto se expande aún más y pueden calificar para más ciudades, incluso para la ciudad que realmente querían, a donde querían comenzar, ¿verdad? Yeah. Mucha gente por años pasados ha comenzado no en la casa que quisieran, tal vez todavía sigue siendo el caso, depende de las metas que tenemos a largo plazo, pero creo que ahora nos acercamos más, ¿verdad? Yeah, y por eso es la razón que mucha gente ahorita está vendiendo, Mónica, venden su casa, toman ventaja de los intereses que están bastante bajos, y hay familias ahorita que están vendiendo su propiedad, tenían un interés alto al 4.5, al 5%, venden la casa, mueven el equity a una nueva propiedad y están agarrando un interés bajo al 2.5, 2.75,
2.8, 0.5%, o lo que esté el interés que les toque en ese momento, y les puede quedar el mismo pago, una mejor casa, una mejor área, una casa más grande. En realidad ahorita es tiempo de tomar ventaja a la oportunidad que hay. Es hora de brincar. Exactamente, es una muy buena oportunidad, Mónica. Okay, so should I wait for interest rates to drop or home prices? I mean, muchísima gente sigue haciendo esta pregunta todavía. Léele ahí. A ver, so buying at home with a low interest rate around 3.5% or lower, and with the cost of the home being $480,000, paying $2,800 a month is the same or sometimes even higher when getting a home for $320,000 with an interest at 6%, paying also $2,800. So big difference is how much more money you're paying in interest throughout the loan's life. So most definitely, mira, el ejemplo que estamos poniendo aquí, con un interés al 6%, calificas por 320 o calificas por 480,000 a 3.5%. Big difference. Yeah, Mismo pago mensual. If you look at it, it's going to be the same exact monthly payment. Ahora, el problema que existe aquí es el siguiente, Mónica. La gente, cuando compra propiedades, they don't buy properties based on the actual purchase price of the property. They buy property based on what they're able to afford, the monthly payment. So, aunque esté la casa en $100,000, and if the rates are at a 20%, and you cannot afford to make the mortgage payment, you're not going to be able to buy it even if it's at $100,000. Exactly. You see what I'm saying? So lo que la gente tiene que considerar es a qué punto puedo comprar una casa cuando yo puedo hacer el pago mensual. That's what's important. Because, el precio, it is somehow relevant, but it's also irrelevant. Because if you really think about it, if you're going to be paying $2,800 for the next 30 years, at the end of the 30 years, you are going to pay the same amount whether you bought the house for $480 or whether you bought the house for $320. If you continue paying the same mortgage payment for the next 30 years, at the end of the day, you are going to pay the same amount of money. Yeah. Well, and nowadays, more purchase power gives you more choices. Exactly. Right? That's really the bottom line. More better purchase area, power, more better choices. Location, bigger Better home. School district, who knows? And like we said at the beginning, happy wife, happy life. Hay que bueno comprarle que te una buena esa. casa a la esposa. Así es, así es. Okay, FICO scores. When purchasing a property, make sure that your FICO score is as good as you can make it, because a higher FICO can also help you with lower interest rate and more buying power. If you have a decent FICO score, you may still get a low interest rate, but other factors have to offset the FICO, for instance, having low debt. Exactly. Y es una de las cosas también, when we offer the free consultations, Monica, and one of the things that I tell the families is, look, come and do a free consultation with us. I sit down personally with families and I go over their numbers and everything. Even if they're not ready, Monica, even if the FICO score is not at the best, we can always give them advice on what they got to do in order for them to be able to qualify or get to the point where they would be able to qualify. Estar listos, llegar al punto donde ellos van a estar 100% listos para poder tomar ventaja de todo. Entonces, el hecho de que vengan y se sienten con nosotros, de que tomen ventaja de una consulta gratis, no significa que ya tienen que hacer algo, no significa que ya tienen que tomar la decisión en ese momento de comprar casa. Y posiblemente a lo mejor no todos califiquen en ese momento, pero sí les vamos a ayudar con una consulta gratis a darles la guianza necesaria para darles un mapa, darles algo que ustedes pueden seguir y decir, ¿sabes qué? Con esto ya sé a dónde voy y ya sé lo que tengo que hacer y cómo puedo mejorar mi crédito también. Así es, porque definitivamente hay muchas situaciones, y hay gente que long time ago hizo un short sale, ¿verdad? No saben si ya califican, o long time ago tuvieron un BK, no saben si ya pasó el periodo donde ya pueden comprar otra vez, ¿verdad? Puede ser que tienen school loans o medical loans, ¿verdad? Y no saben si les afecta para su purchase power. O a veces cometieron algún error con su crédito en el pasado, Mónica, y siguen teniendo miedo.
and maybe that's not even on their credit anymore. You know, maybe that's already gone. It already disappeared from their credit, and their fear is stopping them from moving forward. So, así es. si usted es una de esas personas que tiene miedo por alguna razón, haga el miedo a un lado. Venga, reúnense con nosotros, siéntense con nosotros y nosotros gratuitamente les vamos a ayudar, les vamos a aconsejar y también les vamos a dar una copia de su crédito gratis. Excelente. Excelente. ¿Qué más? All right, let's go into the next slide. Okay, so market shifting, contacting us. If the market were to shift and you are in a fixed loan with a low interest rate, you will have nothing to worry about, which is a beautiful thing. Yeah. Not only do you get a low interest rate, 2.5, 2.7, who knows, under 3s. You're gonna freeze. Right? You're gonna freeze the rate, Monica. Exactly, freeze it for 30 years. For the next 30 years. So you got nothing to worry about because it's gonna be. Pero ¿sabes cuál es la beauty de hacer freeze to loan por 30 años? ¿Verdad? Que de todos modos el estilo de vida va incrementando and, you know, you're going to make more money, you know, in 10 years from now, 15 years from now, and then your payment is going to be frozen for 30 years. That's really the beauty. Se mantiene el pago, tú sigues incrementando tu dinero, tus ingresos y en realidad llega a un punto donde el pago de tu hipoteca que al principio se te hacía bien difícil, it's no longer difficult to do anymore. Right, no and then you're building equity, ¿verdad? Que lo puedes usar en el futuro para que pongas tu propio negocio, ¿verdad? O qué sé yo, como patrimonio para la familia, ¿verdad? Para comprar más propiedad, hacer investments, ¿verdad? So it's truly a beauty. Todo empieza aquí, comprar tu primera casa. All right, okay. Let's move on to the next slide, and in the next part of this, Monica, I think that was some great information. Great information for everybody that is watching today. I really wanted to talk about this subject, Monica, porque mucha gente deja pasar las oportunidades. Así es. Deja pasar las oportunidades, piensan que que posiblemente pueda pasar algo mejor. Una de las cosas que sí les quiero decir el día de hoy, right now it's a good time to take advantage of the opportunities. They're not going to be available for everybody. They might not be available for a long time. But if you were thinking on selling your property and upgrading into a newer location, bigger home, better area, right, better school district, you know, whatever is the case or what you're looking for, I think right now it's a great time to sell your property and move up, you know, or go into a different location and take advantage of the interest rates. Y también lo hemos hablado para los que ya tienen casa, refinancien, no se queden ahí, especialmente si compraron hace años, definitivamente tienen un interest rate mínimo del 4.75 up to 6.75, depende de cuándo fue la última vez que refinanciaron. Así que refinancien también, ¿verdad? Muchísima gente está tomando ventaja, ¿verdad? Están arreglando sus casas, están poniendo sus barbecues. I mean, right now is the time to reap the benefits. Exactly. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta que haya llegado, Dani? No hay preguntas nuevas. Mónica, ¿alguna pregunta que tú me quieras hacer aquí con respecto a esto? No, no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad? ¿Y lo que piensas que va a suceder después del verano? Yo sé qué va a pasar, la verdad. Ahorita es algo Pero bien tú parece que impredecible. tienes bolita mágica siempre. I don't know. Ahorita no tengo idea de lo que... Saca la bolita. You know, it is going to be, you know, I don't want to talk about this because I don't want to get into politics. But, you know, one of the things that is going to definitely determine what's going to happen for the next year is going to be the elections. Una de las cosas que sí les quiero poder pedir un favor a toda la gente, if you're able to vote, si usted puede votar, por favor, vayan allá y voten. Hagan que se escuche su voz, que ustedes que pueden votar tomen la decisión de quién
quieren ustedes en el gobierno, las nuevas leyes. Who is it that you want as a president? You gotta go out and vote. You know, because I'm talking to some people. Mira, estaba hablando con mi papá y me dice mi papá, oh, I don't like any of the guys that are going to be presidents. Y no voy a votar. So I'm not going to vote. Sí, mucha gente piensa así. Well, even if you don't like one of them, you know, pues escoge el mejorcito. Escoja el mejorcito de los dos y vote, pero vote por alguien, porque... Sí. Porque su voto puede hacer la diferencia. Ya, un voto. Mira, imagínate cuánta gente puede estar en la misma situación de decir, oh, I'm not going to vote. And if they do vote, it could be a difference between who gets elected and who doesn't. So, es lo único que yo les quiero decir, hagan que su voz se oiga, salgan a votar, tomen ventaja las personas que pueden votar, ustedes que puedan votar, tomen ventaja de hacerlo y hagan que se escuche su voz, porque de ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar el próximo año, y primero Dios, la persona que venga a ser presidente, pues que sea para bueno, que sea para bien, para el bien de todos nosotros. Pero sí les recomendamos que definitivamente hagan algún tipo de real estate transaction antes de las elecciones. ¿Verdad? Eso sí. Eso definitivamente, porque como no sabemos y sabemos que siempre las elecciones de alguna manera afecta un poco el mercado. Mucha gente dice que el mercado baja un poco. No sé qué sucede, pero siempre las elecciones tienen un cierto tipo de efecto, ¿verdad? Entonces, como ahorita está tan excelente el rate, yo no pienso que es gonna get any better, y yo definitivamente no pienso que va a bajar al 1%. Al 1.5, aunque mira, en este mercado cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Mónica, nadie pensaba que iban a bajar los intereses al 2%. Sí, cierto. And we have them at Hace 2%. un par de programas dijimos, no, yo creo que ya es lo mejor. Yo no puedo decir, no va a it's not going to change, it's not going to come down, no se va a mover al 1%. Sí, I don't know, ahorita con todo, mira, todo lo que está pasando ahorita en 2020. It's a big surprise. It's a big, huge of surprises for everybody. Lo único que me falta es que se nos pare un extraterrestre enfrente, porque ya es lo único que falta en realidad, you know? Y a lo mejor ya andan parados y no los ves. Por ahí no los veo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, ya andan entre nosotros, dicen, So, quick reminder, Mónica, por favor, ayúdame. So, tenemos nuestro seminar, 0% Down Payment Seminar, ¿ok? Facebook Live Event. En agosto 29 a las 10 de la mañana, todo lo que tienen que hacer es ir a la página de Facebook de Eloy Villamil and Team. And that's it. Conéctense a las 10 de la mañana, tengan sus preguntas listas, escuchen toda la información, vean todos los programas que están siendo ofrecidos para primeros compradores y es todo. Pónganlo en su calendario. Para que puedan tomar ventaja. También acuérdense que vamos a tener chilaquiles virtuales, café virtual, conchas virtuales y donas virtuales. No, pues wow. Se va a ver bastante comida, ¿verdad? Para que así... Bastante comida. No, pues va a estar bueno. No. Entonces, a ver, teníamos a Dani que tenía una pregunta ahí antes de cerrar el show, Dani. Yeah, so dale. Freddie just wanted to see if we can contact him so he can talk about how he can remove his PMI. Okay. Definitely, Freddie. Por favor, pon tus datos ahí, mándanos tu número de teléfono. And we're going to be in contact with you right after the show. Most definitely. Y pues, se nos acaba el tiempo, Mónica. Un recordatorio acerca de la raffle. Cada vez que tenemos show, de veras rifamos esta tarjeta de $50. Así que la pregunta que hicimos el día de hoy es, how many FICO points do you need on your credit to purchase a home? So, ¿cuánta puntuación necesita usted para poder comprar una casa? Y lo redujimos a FHA, ¿verdad? Porque resulta que si es convencional puede ser diferente, pero el mínimo para FHA. Un FHA loan, ¿verdad? Entonces, y sí se los gana la gente, sí hemos tenido varias gente que sí participa que la gente y lo recogen, claro que sí. Y entonces comenten ahí, nos encantaría ver lo que piensan. Si vemos que andan medios perdidos, pues les vamos a ofrecer una consulta gratuita para que vengan a aprender más acerca de sus finanzas también. Claro Así que comenten. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Les queremos dar muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y no se les olvide, por favor, estamos a sus órdenes. Por favor, si puedes poner ahí el número de teléfono. I'm going to be putting my cell phone number. So you guys, that's my personal number. You guys can personally call me and I do answer the phone if you contact me. Aquí estamos para ayudarles, Mónica. Les estamos para echarles la mano.
lo que se les ofrezca, les podemos ayudar. Que tenga que ver con bienes y raíces, por favor. Sí, hay que ser muy claros, específicos. muy claros. Ok, pues muchas gracias por estar con nosotros sintonizándonos en un programa más. Si quieren ver todos los programas pasados, especialmente si buscan, hay uno ahí donde específicamente hablamos de todos los programas del 0% con Peter, ¿verdad? Estuvo aquí un especialista en programas de primeros compradores, y pueden regresar a YouTube. Busquen Remax Innovative y ahí van a ver todos los episodios. Así que si tienen preguntas, contáctenos. Gracias por sintonizarnos. Que pasen absolutamente un hermoso día y nos vemos el siguiente martes. Hidrátense, por favor. Tomen bastante agua, porque ahorita el calor está insoportable. Canijo. Y camine por la sombrita. Camine por la sombrita, ándele. Si no va a quedar bien morado, digo. Bien tostado como yo. A veces andas morado, baby. Nos vemos, hasta luego. Oh my God.